su nombre. Hermano, pues estoy muy feliz y contento de estar aquí en este lugar. Primeramente, feliz de verlos, ¿verdad? Porque ahorita hay mucha enfermedad allá afuera y por aquí hay medicina de Dios. Aquí hay poder de Dios y Dios tiene todo bajo control. Sí, Señor. Y como ustedes saben, ¿verdad? Ya saben, soy un sobreviviente de COVID. Pues yo también estoy contento de poder estar aquí porque ya casi no lo hacía, pero Dios tiene otros planes, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque me permitió pasar por eso, ¿verdad? Para que yo pudiera crecer espiritualmente y mi familia pudiera mirar también, ¿verdad? Que hasta el día de hoy Dios es un Dios sanador y de milagros. Y ha sido una oportunidad bien grande para mí. Pues, se puede sentar un segundo. Les prometo que no lo voy a tener haciendo sentadillas. A causa de todo eso, ¿verdad? Mi familia también pudo recibir de Dios. Ellos, un pastor de mi mamá les estuvo dando palabra, que algo se sembró en ellos. No nada más fue un llamado para mí fue un llamado bien fuerte y para mi familia también, porque pues tenemos muchos lazos de amor que nos unen, ¿verdad? Porque son mis hermanos, mi mamá, mis cuñadas que conozco desde que soy un niño y ellos fueron testigos de lo que Dios ha hecho conmigo. Y pues, ellos no saben, ¿verdad? Pero gracias a Dios me ha transformado y me ha hecho un mejor hombre, mejor esposo, mejor padre, mejor compañero de trabajo. Y por eso le doy gracias a Dios. Hoy me ha tocado, ¿verdad?, traerles la palabra y esta no es palabra mía, es palabra de Dios. Le puse como tema: apartado del pecado está la santidad. Hoy en día la santidad se ha hecho un tema algo controversial y hay mucha confusión en la santidad debido a que estamos en un mundo tan moderno, diferentes nacionalidades, diferentes modos de pensar, muchas cosas diferentes. En Hebreos 12:14 dice así. Bueno, se pueden poner de pie para que puedan leer esto, por favor. Hebreos 12:14, yo creo que ya todos se la saben. ¿Cuántos lo tienen? Bueno, Hebreos 12:14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pueden tomar sus asientos. Oh, perdón, vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Padre, por permitirme estar aquí, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú el que esté hablando, Padre Santo, a través de mí, Padre Santo. Te pido ser como un espejo que pueda reflejar tu luz, Padre Santo, para tu pueblo, Padre Santo, que se ha esforzado a venir aquí, Padre, a recibir palabra. Sé que tú tienes todo bajo control, Padre Santo. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y a su nombre. Un término mal empleado en nuestra sociedad es la palabra santo. Generalmente cuando alguien piensa en un santo recuerda las estatuas o los cuadros de los católicos. Pero ¿qué es realmente un santo? La palabra santo, tanto en el hebreo como el griego, quiere decir apartado, separado o aparte. Y en este sentido, un santo es una persona que se ha apartado del pecado y ha consagrado su vida a Dios. La santidad es sumamente importante porque sin ella nadie verá al Señor. Pero veamos a la luz de la palabra lo más sobresaliente referente a ella. Sin santidad nadie verá al Señor, y en Hebreos se nos hace advertencia que todos debemos considerar si es que queremos ver a Dios. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor demanda a los israelitas a realizar ritos de purificación con el objetivo de no presentarse inmundos delante de su presencia.
Aleluya. Y muchos de estos hombres no tomaron en cuenta las exigencias, ¿verdad?, de estar santos delante de Jesús. Veamos la importancia de ser verdaderamente santos. Por ejemplo, Nadab y Abiud murieron por ofrecer fuego extraño. Levítico 10, 1 y 2. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Aleluya. Dios es tan santo que hasta para adorarle tenemos que ser santos. Sí, amén. Dios es tan santo que para hablarle y tratar de sentir su presencia, debemos de estar santos. Sí, Señor. En otra ocasión, muchos israelitas murieron por consecuencia de haber visto el arca del pacto. Primera de Samuel 6, 19 al 20. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Aleluya. Pues, ¿verdad? Es poderosa palabra. Hoy en día, y hoy, específicamente hoy, mucha gente tiene miedo de venir a las iglesias por el COVID, ¿verdad? Yo fui víctima de ese COVID, pero es para honra y gloria de Dios. Aleluya. E ignoran lo que dice la palabra, pero ignoran en el modo que ignoran sabiendo que Dios, ¿verdad? Todavía tenemos que temerle más a Dios, porque la palabra de Dios dice: temer a aquel que puede destruir el espíritu y el cuerpo en el infierno, ¿verdad? Y ahora la gente se aleja de las iglesias por el motivo de la enfermedad, por miedo a la enfermedad. Pero ¿qué nos dice Dios? Temedme a mí, que yo los puedo destruir en el infierno. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de orden, y Dios nos da la sabiduría y el entendimiento y la protección para venir a esta su casa. Sí, amén. Y mucha gente que se queda en sus casas, ¿verdad? Sobre todo en estos días, ¿verdad? Yo estaría en mi casa por miedo porque pues casi me muero. Pero Dios me ha dado nuevas fuerzas, me he esforzado y aquí estoy. Para honra y gloria de Dios, y como testigo y como, ¿verdad?, un testimonio vivo para muchas otras personas que se encuentran apartados de Dios. Como excusa, pero sabemos que a Dios no le podemos poner excusa. Cuando nosotros nos apartamos de la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Estamos calientes, después nos ponemos fríos, o estamos fríos y nos ponemos tibios, o estamos también fríos y todavía nos ponemos tibios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no podemos estar de esa manera porque nos vomitará de su boca. También Usa murió por tocar el arca del pacto cuando esta caía. Dice así, Crónicas 13, 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Aleluya. Se imaginan, muchas de las veces nosotros estamos aquí en la iglesia, nosotros estamos por cualquier otro lado y pensamos que por tratar de hacerle según un favor a Dios, y Dios es tan santo, ¿verdad?, Así es. que no nomás podemos tomarnos la libertad y de extender nuestra mano, sino que tenemos que estar siempre consagrados. Y una de las formas que Dios nos da para consagrarnos es estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le digo a los que están en su casa, ¿verdad?, que si nos están viendo, vénganse. La palabra de Dios dice que no solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Verdad? Predica, hermano. Y aunque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, eso no significa que Dios tolere el pecado. Y por ello cada uno de sus hijos debe santificarse delante de su presencia. Pero veamos las razones por las cuales debemos ser santos.
Primera de Pedro 1:13 al 19. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corrompibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro exhorta a todos los creyentes a vivir santamente, no conforme a los deseos de la carne, sino viviendo piadosamente, y nos da al menos tres razones por las cuales debemos hacerlo. La primera razón que debemos ser santos es porque Dios es santo y nada inmundo puede acercarse delante de Él, delante de su presencia. Amén. That's El right. apóstol Pedro cita un texto en el Antiguo Testamento. Levítico 7:8. Santificaos pues y ser santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, que os santifico. Que yo Jehová os santifico. Este versículo me gusta mucho porque son dos partes, ¿verdad? Dice así: santificados pues. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros para poder santificarnos, pero Dios completa este proceso, porque al final este versículo nos dice: yo Jehová que os santifico. O sea, nosotros empezamos, pero Dios lo termina, y cuando Dios lo termina, lo hace de una manera perfecta. Amén, amén, That's amén. right. Amen. Porque juzgará todas nuestras obras. La segunda razón por la cual debemos ser santos es porque Dios es santo. Dios juzgará todo el pecado. La Biblia es clara al enseñarnos que hay un día establecido para juzgar a los vivos y a los muertos. A su nombre, gloria. Aleluya. Gracias, Dios. Dice va a haber un día establecido para juzgar a los vivos y a los muertos por causa de sus pecados, y serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 20:11 al 15. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor? (20:11 al 15). Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Aleluya. ¿Pero qué creen? También nosotros los cristianos va a haber un día que vamos a estar enfrente de Dios. Primera de Corintios 3:12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. A Dios nada se le escapa, nada se le escapa. Dios nos quiere santos y justos allá en el cielo, porque nuestra santificación vale la sangre de Cristo. Finalmente debemos ser santos porque nuestra propia santificación vale la sangre del Hijo de Dios. Cada vez que pecamos, estamos menospreciando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, aquel acto supremo de supremo sacrificio que hizo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de nuestras maldades y darnos vida eterna. Puede ser pisoteado cuando no le hacemos caso, cuando no le hacemos caso a Dios. Por tanto, alguien que actúe de esta manera debe de considerar si realmente se ha convertido y realmente ha consagrado su vida a Dios. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aleluya. Nosotros podemos descuidar la salvación, ¿verdad? Por cualquier distracción. A veces yo cuando me pongo a hablar con el Señor, porque aunque parezca que no, uno siempre anda con temor, le digo, Señor Dios, ¿por qué? Hubiera sido mejor, ¿verdad? Haber nacido chiquito y luego haberme morido para salvarme de pecar. Pero Dios todavía me dice, no tengo excusa delante de Él, y me pongo a pensar y me hace ver todas las bendiciones que me ha dado, me hace mirar la tecnología y me enseña, mira, no tienes excusa, mira, te he bendecido. Desde que eras niño te quedaste sin padre, pero todavía yo te saqué adelante. Te di sabiduría y inteligencia sobre muchas cosas. Te equipé con tecnología para que pudieras aprender mi palabra, por si te diera flojera de leerla, ahora la puedes escuchar. Te puedes revestir de mi armadura, de mi palabra, y vas a salir adelante. Y yo me quedo como que, Dios mío, yo sé, ¿verdad? Pero como quiera, equípame bien, porque el mundo es peligroso y la tentación siempre está a la vuelta. Pero no hay excusa, delante de Dios no hay excusa. Dios nos ha equipado, ¿verdad? Con su armadura, con el poder de la palabra. Amén, Señor. Ahorita que estamos en estos tiempos, ¿verdad? Difíciles, el otro día, ¿verdad? Pues tenemos que usar mascarillas. El otro día ya tiene semanas, un respirador que ha estado tirado ahí en la compañía y está nuevecito y tiene hasta en una bolsa cubierto. Y yo lo he estado mirando y digo, ay, de repente lo podemos ocupar en la casa ahorita con lo que está del COVID, o de repente si las cosas llegan a poder por peores, pues tengo uno extra, me lo va a llevar. Acabo ya tiene semanas, se lleva a cumplir un mes. Y digo, no, porque ese debe de ser de alguien. Y luego digo, está la tentación de que llévatelo, y ya tiene un mes ahí tirado. Y me acordé de la palabra, ¿verdad? Y dije, no, Dios me está viendo, y fue como una espada para mí para poder vencer esa tentación. Y mejor lo entregué. Mejor lo entregué y dije, no, hombre, que si alguien se lo va a transear, que no sea yo. Gloria a Dios. Su nombre, ¿Cómo gloria. ser santos? Gloria a Dios. Por lo tanto, los cristianos tenemos que esforzarnos por ser santos. Pero la pregunta es, ¿cómo es ser santos? La misma Biblia nos responde, se es santo por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos de los tiempos. Esa es 2 de Timoteo 1:9. La misma Biblia nos responde. La santificación se obtiene a través de creer en Jesucristo y no por medio de hacer buenas obras. Muchas de las veces pensamos que por hacer buenas obras tenemos el cielo ganado, pero Dios nos dice, hace falta más que eso.
Aleluya. En este sentido, la santidad es un estado otorgado únicamente por Dios. Dios es el que mira los corazones y Dios es el que puede decir, este verdaderamente es santo. Dios no nos mira de la misma manera que nosotros miramos. Dios puede mirar, ¿verdad?, todas nuestras intenciones de nuestro corazón. Y Dios es el único que puede decir, este verdaderamente es santo. Aleluya. No hay ni una sola persona que nos pueda mirar, ninguna persona en el mundo que nos pueda mirar como Dios nos mira. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Primera de Corintios 1:1-2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, de la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo, en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si ven, aquí hay un llamamiento, ¿verdad?, que Dios primero que nada nos manda a ser santos, porque su palabra dice así: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados, antes de ser pastor, antes de ser músico, salmista, cualquier cosa que usted quiera hacer en la iglesia, primeramente debe de ser santo. No lo digo yo, lo dice Dios. Es nuestra responsabilidad perfeccionar la santidad, nuestra santidad. Aleluya. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es un proceso que día tras día tiene que ser perfeccionada, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en la iglesia, nosotros tenemos que ser participantes de cualquier actividad, nosotros tenemos que estar lo más posible que podamos, ¿verdad?, para ayudar aquí en la iglesia. De esta manera vamos a ir perfeccionando nuestra santidad. Amén. Aleluya. Un día nuestra santificación será perfeccionada. Efesios 4:11-12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra santidad, todos los días vamos a tener siempre luchas, todos los días siempre vamos a tener pruebas, pero tenemos que tratar de permanecer nosotros santos, ¿verdad? Y un día esa santidad se va a completar cuando nosotros por fin pasemos de este mundo. Ese día, ¿verdad?, que estemos con Dios, delante de Dios, ¿verdad? Si la hacemos, el que la haga va a estar enfrente de Dios, y va a ser cuando uno va a estar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Un día esa santidad se perfeccionará cuando estemos delante de Dios. Seremos, yo creo, igual que Dios, la palabra lo dice. Efesios 4:11-12. Es lo que acabo de leer. Las escrituras nos dicen que Dios ha constituido a diferentes ministerios para perfeccionar a los santos. Un día esta perfección alcanzará su plenitud cuando finalmente pasemos a la presencia de Dios y llegamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Por ello todos debemos esforzarnos para alcanzar este estado donde finalmente estemos delante de Dios. Aleluya. Tenemos que esforzarnos siempre, todos los días, porque un día vamos a estar enfrente de Dios. Amén. Señor. En conclusión, sin santidad nadie verá a Dios, y debemos agradecer a Cristo por su sacrificio que nos hace santos delante de Él, sin olvidar la responsabilidad que tenemos de perfeccionarla hasta el día que nos llame a su presencia, donde nuestra santificación será completada. Gloria al Señor. La santidad, les acabo de hablar de la santidad, ¿verdad?, con versos bíblicos. La santidad se ha convertido en un tema difícil de hablar en la iglesia debido a tanta controversia, tantas diferentes
ideas, como les estaba diciendo ahorita. Pero Dios es un Dios de orden y nos dice en Primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es una palabra poderosa, ¿verdad? Amén. Sí. Dios nos ha llamado a ser santos. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Yo creo que aquí en la Iglesia Libertad en Jesús, todos tenemos el Espíritu Santo. Amén. Lo creo y lo confieso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que todos tendremos el Espíritu Santo. Amén. Y yo no sé si debe decir esto, pero viene de parte de Dios. No sé si venga por revelación o por entendimiento, pero es algo bueno. Les he hablado de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hago esto, ¿verdad?, en referencia porque muchas de las veces el versículo bíblico de Hebreos 12:14 muchas de las veces se usa de una forma violenta, ¿verdad?, más que todo hacia la mujer, respecto a la falda, o para el hombre del short o del pelo, ¿verdad? Pero yo creo en un Dios de orden que tiene el poder para, ¿verdad?, para hacer las cosas más allá de lo que nosotros podemos hacer. Muchas de las veces cuando se hablan de estos temas, ¿verdad?, déjenme decirles que la gente nos observa todo el tiempo está observando a los cristianos porque ellos quieren que seamos como un ejemplo, que no nos podemos equivocar. Quieren que seamos un ejemplo, ¿verdad?, perfecto. No se puede. Y debido a que tenemos esa presión de que la gente nos está viendo, muchas de las veces, ¿verdad?, es algo feo que digan: no, si las de las iglesias son las dudas, son las más las que hablan tanto y las que son bien, nada que ver con la iglesia. Pero ¿qué les puedo decir yo de esto? Miren, el mundo, las personas nos observan, ¿verdad? Allá afuera hay mujeres valientes que están en el ejército, mujeres valientes que están como policías, agentes federales, ¿verdad? ¿Y cómo les podemos hablar nosotros de la santidad, ¿verdad? Del pantalón, ¿verdad? Obviamente nos van a decir: ¿sabes qué? Pues esta es mi profesión, esto es lo que yo hago y yo soy el que yo tengo que hacer este trabajo de hombre, por eso me tengo que vestir así. No es algo que yo elegí, pero es algo que yo tengo que hacer forzadamente, porque queramos o no, los trabajos de los hombres son mejor pagados que los de las mujeres. Y hoy en día en muchos trabajos no se permite, ¿verdad?, que la mujer use su falda. Que la mujer, ¿verdad? Tenía unas compañeras operadoras que son de la planta vecina, ¿verdad?, que ellas tenían que tener su pelo corto. No porque sea algo bueno para ellos, sino porque tanto químicos como que se impregnan en el pelo. Y era algo malo para ellos cuando se bañaban, que todavía ese aroma se esparcía sobre su cuerpo, y son químicos que hacen daño, ¿verdad? Y más aparte de todo eso, tienen que usar el mismo uniforme que usamos nosotros. Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios que a veces nos va a hablar desde aquí de arriba, ¿verdad?, confrontándonos de una manera u otra. Y nada más imagínense, hay gente que ha estado aquí en la iglesia por 13, 15 años, ¿verdad? Y a veces desde aquí de arriba salen palabras que ofenden al que ya debe de estar maduro. Ahora imagínense cómo están las personas allá afuera que no han estado en una iglesia. Estos son temas muy difíciles de hablar, pero Dios es un Dios de orden y Dios no se equivoca. En Mateo 6:33, ¿verdad? Yo creo que ahí Dios también nos habla de dar palabra, pero Dios también nos dice que seamos un ejemplo para los demás. Porque de esta forma, siendo un ejemplo para los demás, la palabra dice que muchos se salvarán también. Y la pone a la mujer como ejemplo, ¿verdad? En Mateo 6:33 nos dice así: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué será añadido, verdad? ¿Cuál es la justicia de Dios? Bueno, la justicia de Dios es la rectitud. Para empezar, es la rectitud, son sus reglas, sus estatutos
nosotros vienen siendo como nuestras obligaciones. Y el reino de Dios sabemos que está arriba. Buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros vamos caminando con un enfoque de que el reino de Dios está en los cielos. Nosotros vamos caminando, ¿verdad? Ya estamos aquí en la iglesia que sabemos de la palabra de Dios. Sabemos que cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Tenemos que permanecer firmes en una rectitud que es la justicia de Dios, caminando siempre con un enfoque que el reino de Dios está para arriba. Y vamos caminando, y el camino de Dios, la palabra dice que es estrecho. Vamos caminando y va a haber pecado al lado izquierdo, va a haber pecado del lado derecho. Pero nosotros vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. Y de esta forma todas las cosas, la santidad, los dones del Espíritu Santo, el poder de Dios, el Espíritu Santo, todas estas cosas van a venir añadidas, pero especialmente también la santidad, porque vamos a vivir de una forma en la que Dios quiere que vivamos. Y nosotros vamos a hacer ese ejemplo, ¿verdad?, para las demás personas, porque de esta forma lo establece Dios, de esta forma, ¿verdad?, también nosotros como ejemplo podamos hacer que otros se salven, sin necesidad de entrar en un confrontamiento, el cual nosotros no podemos ganar. Porque ¿cómo le vas a explicar a una mujer, verdad, que ella es el único sustento para su familia? Ahí tienes que quitarte el pantalón. Nosotros no podemos. Dios, muchas de las veces cuando Dios nos habla, verdad, a nosotros muchas de las veces nosotros entendemos, pero hay otras personas que cuando tú les hablas y tú les dices, el corazón se les endurece más, y más, y más, y más. Y no podemos nosotros quebrantar eso, porque eso es como un ejemplo que nosotros tenemos que dar. Tenemos que hablarle a la gente de allá afuera, ¿verdad?, de Dios y su justicia, y ser un ejemplo para ellos. Y de esta manera, ¿verdad?, ellos podrán entender sin la necesidad de entrar en ese confrontamiento, porque nosotros no podemos hacer lo que Dios hace. Nosotros no podemos hacer. Dios tiene una parte y hace una parte tan grande que solo Él únicamente la puede hacer. Ahora a la iglesia nos miran, ¿verdad?, de que de esta forma, y es algo que a mí me mortifica, ¿verdad?, porque es algo difícil. Muchas de las veces de aquí de la iglesia, ¿verdad?, se pueden salir palabras para allá afuera y la gente todo el tiempo nos está mirando, pero sabemos que es el enemigo que está buscando en qué ponernos de frente de Dios, ¿verdad?, en qué acusarnos. Sabemos que es el enemigo que anda metido entre la gente nada más poniendo dardos. Por este motivo nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de la forma que nosotros vivimos. Miren, el otro día, cuando me estaba preparando para este mensaje, estoy en el trabajo, ¿verdad? Y lo que yo hago, yo imprimo mis papeles para estar leyendo los versículos bíblicos que me quiero aprender. Y como que algo pasa, porque mis compañeros de trabajo se me acercan y me dicen, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy estudiando la Biblia. Y como que les llama la atención, ¿y qué? ¿Y por qué? ¿Vas a ser pastor? Y yo, pues, no sé. Digo, al principio pensaba que sí, porque me estaba poniendo llenito, pero después me pegó el COVID y quedé un flaco, yo creo que ya no. Pero la gente nos mira, y más que todos, nos mira, ¿verdad?, cuando estamos en iglesia. El otro día me pregunta un muchacho que se llama Josué de mi trabajo y me dice, ¿qué vas a hacer hoy, Mike? Le digo, pues voy a ir a la iglesia. ¿Vas a ir a la iglesia? Le digo, sí. Todos saben que yo estoy en la iglesia. Le digo, sí, voy a ir a la iglesia. Me dice, pues pones atención para cuando llegues aquí me digas. Como que uno cuando está en las cosas de Dios, como que uno, la gente, ¿verdad?, quiere saber qué es lo que tú tienes, ese brillo, esa luz, porque la quiere, el mundo la quiere, realmente las personas la quieren la paz de Dios. Así es. No nada más somos nosotros, allá afuera también, pero pues Dios mío, somos privilegiados de estar aquí en la casa de Dios. Somos privilegiados de estar aquí en la casa de Dios, y Dios nos ha dado una inteligencia, nos ha dado una sabiduría para poder nosotros poner la palabra de Dios en nuestros corazones y echarla por obra. Con este versículo, pues he terminado, ¿verdad? Espero y puedan reflexionar. No soy yo el que da esta palabra, es la palabra de Dios. Dios es el que tiene el control de toda y cada una de las cosas. Dios nos ha enseñado, ¿verdad?, que nosotros también podemos hablar a la gente
siendo un ejemplo para los de allá de afuera. Porque de esta manera, ¿verdad? Es como nosotros podemos ganar muchas de las veces el mundo. Porque muchas de las veces uno, en vez de arreglar las cosas, las pone peor y uno es el que sale mal. Porque la gente ahorita allá afuera tiene el corazón duro, corazón muy duro. Y es bien difícil muchas de las veces darle palabra porque a veces nos ponen por locos. Un muchacho me pregunta, oye, ¿qué fue lo que aprendiste en la iglesia? Pues el día que usted predicó, hermano. Para mí la historia, ¿verdad? La historia de José, ¿verdad? Se la conté y luego me dijo una palabra fea, ¿verdad? Una maldición. Yo creo que es una historia. Y yo me quedé como que, ¿y por qué tan bonita que es esta historia, verdad? El corazón los tienta, pero cada quien va a tener su llamamiento y cada quien va a ser juzgado y Dios nos llama a todos de diferentes maneras. Y probablemente él está así, ¿verdad? Con ese corazón endurecido porque puede estar bien financieramente, no se ha enfermado, pero llega el día en el que Dios nos llama, en el que Dios nos quebranta, y es cuando ahí uno quiere bajar al Dios, ¿verdad? De un jalón. Esto no funciona así. Si gusta pasar, hermano, quiero orar por ustedes, ¿verdad? Se pueden poner de pie. Oh Dios, Padre Todopoderoso, Señor, venimos delante de ti, Padre Santo, reconociendo que tú eres el único Dios que puede transformar nuestros corazones, Padre Santo. Eres la dirección, eres ese camino, Padre Santo, el cual nosotros necesitamos, Dios Padre poderoso. Señor, aquí está tu pueblo, Padre Santo. Tú eres el que das la palabra, Padre Santo. Yo solo obedezco, Dios mío, por medio de mi corazón, de lo que tú me has dado, Padre Santo. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Tú eres el que me has bendecido y me has guiado y me has traído hacia este lugar, Padre Santo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí en tu iglesia, Padre Santo, haciendo lo bueno, Señor. Allá afuera tú nos has enseñado que el camino del pecado nos lleva a una condenación terrible, Padre poderoso, pero tú tienes todo bajo control, Padre Santo. Tú eres el que hace las cosas perfectas, Señor. Por medio de este virus, por medio de esta pandemia, tú nos has llamado, Padre poderoso, y te lo agradezco, Padre Santo, porque has tocado mi vida de una forma muy especial. Una forma muy especial, Padre poderoso. Me has hecho llamamiento a mí y a mi familia, Padre Santo. Me has reforzado, Señor, mi espíritu. Me has dado nuevas oportunidades, Señor. Me has permitido grabar tu palabra en mi corazón, Señor, y estoy muy agradecido contigo. Gracias te doy, Padre poderoso, en el nombre de Jesús, Señor.